Ya no cuentas lo que te pasa. No es tan raro como parece. Alguien te escribe, respondes lo justo y no dices nada más. Antes contabas detalles sin que te preguntaran. Ahora esperas, y si no preguntan, lo dejas ahí. No es que no tengas nada que decir. Es que algo cambió, y no sabes exactamente cuándo. Empiezas a notar que hablas menos, incluso cuando quieres hablar. Y lo extraño es que no duele de golpe. Se va volviendo normal. Como si contar lo que te pasa ya no tuviera sentido. No es solo a ti. Pasa más seguido de lo que parece. Alguien te escribe. Respondes. Dices lo necesario y te detienes. Antes habrías contado algo más. Un detalle. Algo que te pasó en el día. Ahora no. Esperas un poco. Como si faltara algo. Una pregunta. Pero no llega. Y entonces lo dejas así. No es incómodo al inicio. De hecho, casi no se nota. Solo es una pausa más larga de lo normal. Como si la conversación se hubiera quedado incompleta. Pero nadie lo dice. Y ahí empieza algo pequeño. Empiezas a pensar que vale la pena decir. Y que no. No porque no quieras hablar, sino porque ya no estás seguro de si alguien quiere escuchar. No es que te hayan dicho que no hables. Es peor. Simplemente dejaron de preguntar. Y eso cambia todo. Al principio lo justificas. Están ocupados. No se dieron cuenta. Pero no pasa una vez. Pasa varias. Cuentas algo. Y la conversación sigue por otro lado. Como si lo que dijiste no necesitara respuesta. Y no es rechazo directo. Es algo más difícil de señalar. Es ausencia. Y con el tiempo, eso pesa más. Empiezas a notar que hablas menos. No de golpe. Gradualmente. Dejas de compartir cosas pequeñas. Luego cosas importantes. Hasta que un día te das cuenta de algo raro. Ya no tienes el impulso de contar nada. Y no sabes exactamente cuándo pasó. No fue una decisión. Fue una adaptación. Te ajustaste a un espacio donde nadie pregunta. Y en ese tipo de espacios, hablar se siente innecesario. No incómodo. No doloroso. Innecesario. Esa es la parte que casi nadie nota. Porque desde afuera parece que estás bien. Sigues respondiendo. Sigues estando. Pero ya no estás compartiendo. Y hay una diferencia grande entre esas dos cosas. Puedes estar presente. Y al mismo tiempo estar completamente guardado. Empiezas a elegir tus palabras con más cuidado. A resumir lo que antes habrías explicado. A decir menos. Aunque tengas más que decir. Y eso no viene del desinterés. Viene de algo más específico. De haber aprendido que lo que dices no cambia nada en la conversación. No genera nada. No abre nada. Se queda ahí. Y cuando algo se queda ahí suficientes veces, dejas de ponerlo afuera. No es falta de confianza. Es falta de respuesta. Y el cuerpo lo entiende rápido. Empiezas a sentir que hablar de más es casi una pérdida de energía. Entonces reduces. Te vuelves más funcional. Respondes lo necesario. Nada más. Y lo curioso es que nadie te lo reclama. Porque sigues estando. Sigues respondiendo. Sigues cumpliendo con lo básico. Pero algo ya no está. Y ese algo no se nota hasta que lo miras con atención. Dejas de contar lo que te pasa. No porque no importe, sino porque dejó de tener lugar. Y cuando algo no tiene lugar, deja de salir. Lo guardas. No como una decisión consciente, sino como una forma de adaptarte. Y en ese proceso, empiezas a cambiar sin darte cuenta. Te vuelves más silencioso, más selectivo, más cerrado, pero de una forma tranquila. Sin conflicto, sin drama, solo menos abierto. Y ahí aparece algo que cuesta reconocer. No es que te hayas vuelto así, es que aprendiste a ser así,
en ese contexto. Porque cuando nadie pregunta, hablar se siente fuera de lugar. Y cuando eso se repite suficientes veces, dejas de intentarlo. No de golpe, poco a poco, como si algo dentro de ti entendiera que ya no hay espacio para decir más. Y lo más extraño es que, al principio, ni siquiera te das cuenta de que eso te está afectando. Solo sientes que estás más callado, más tranquilo, más contenido. Pero esa tranquilidad no siempre es calma. A veces es solo ausencia de intercambio. Y eso, todavía no lo estás mirando del todo. Empiezas a notarlo en cosas pequeñas. Te pasa algo durante el día, y ya no piensas en contarlo. No porque no importe, sino porque ya no aparece esa idea automática de compartirlo. Antes era casi inmediato. Algo pasaba, y lo convertías en conversación. Ahora no. Lo vives, y se queda contigo. Y eso, aunque parece mínimo, cambia más de lo que crees. Porque no es solo lo que dejas de decir. Es lo que deja de circular. Una parte de tu experiencia ya no sale. Y cuando no sale, empieza a acumularse. No como algo intenso. No como algo urgente. Solo como cosas que no encuentran lugar. Y eso pasa más seguido de lo que parece. No eres el único. Hay muchas conversaciones que siguen existiendo, pero sin profundidad. Siguen funcionando, pero ya no abren nada. Y cuando eso se vuelve normal, empiezas a adaptarte sin darte cuenta. Te vuelves más breve, más directo, más fácil de leer, pero más difícil de conocer. Y eso tiene una contradicción rara, porque desde afuera parece que todo está bien. No hay conflicto, no hay discusión, pero por dentro, algo se está reduciendo. No de golpe, sino en partes. Primero dejas de contar lo irrelevante, después lo importante, y en algún punto, dejas de saber qué sí valía la pena decir. Ese es el punto donde algo cambia de verdad. Porque ya no se trata de ellos. Se empieza a tratar de ti. Empiezas a dudar, no de lo que sientes, sino de si tiene sentido decirlo. Y esa duda aparece incluso cuando alguien sí pregunta. Te dicen, ¿todo bien? Y respondes, sí. Aunque no sea del todo cierto, porque ya te acostumbraste a no abrir. Y abrir empieza a sentirse fuera de lugar, como si ya no fuera parte de la dinámica. Esa es la parte que casi nadie ve. No es que nadie pregunte nunca. Es que cuando lo hacen, ya no sabes cómo responder distinto. Porque llevas tiempo sin hacerlo. Y el cuerpo se acostumbra rápido a eso. A guardar. A resumir. A cerrar antes de tiempo. Y ahí aparece algo más incómodo. No solo dejaste de contar cosas. También dejaste de esperar que alguien las escuche. Esa es la ruptura real. Porque cuando dejas de esperar, dejas de intentar. Y cuando dejas de intentar, algo en la relación cambia, incluso si sigue igual por fuera. Siguen hablando, siguen interactuando, pero ya no hay intención de abrir algo más. Todo se queda en la superficie. Y lo más extraño es que ambos pueden adaptarse a eso. Sin decir nada, sin notarlo del todo. Solo, funcionando. Pero hay un momento donde eso se vuelve más evidente. Cuando te pasa algo importante. Algo que antes habrías contado sin dudar. Y ahora, lo piensas. Lo piensas más de lo normal. Y al final, no lo dices. No porque no quieras, sino porque ya no sientes que encaje. Ahí es donde la incomodidad cambia. Porque ya no es solo silencio. Es decisión. Y esa decisión no siempre es consciente. Pero se siente. Se siente como un pequeño freno interno. Como si algo dentro de ti dijera, no hace falta. Y repites eso varias veces. Hasta que se vuelve automático. Dejas de compartir.
pero también dejas de registrar que estás dejando de hacerlo. Y ahí aparece otra capa. Empiezas a sentirte más distante, incluso estando cerca. No porque haya pasado algo grave, sino porque ya no hay intercambio real. Y eso desgasta de una forma distinta. No duele fuerte, pero permanece. Es una sensación constante de estar, pero no del todo. Y eso le pasa a más personas de las que imaginas. No es un caso aislado. Es una forma silenciosa de desconectarse, sin romper nada, sin discutir, sin irse, solo dejando de abrir. Y en ese punto aparece una idea que incomoda más. No solo te adaptaste a que no pregunten, también empezaste a sostener ese silencio. Lo mantienes, lo repites, lo haces parte de cómo te relacionas, aunque no te guste del todo, aunque a veces sí quieras decir más, pero ya no sale igual, porque ya no es natural. Se volvió algo que tienes que forzar, y lo que antes fluía, ahora requiere intención. Esa es la diferencia. Antes hablar era automático. Ahora es una decisión. Y no siempre decides hacerlo. No porque no tengas nada, sino porque ya no estás seguro de que tenga lugar. Y cuando algo no tiene lugar, aunque exista, se queda dentro. Y eso, todavía no lo has terminado de mirar. Hay un punto donde ya no es útil. Estás en una conversación y notas que estás completamente por fuera. Respondes, asientes, pero no estás ahí. No es distracción, es distancia. Miras el celular, lees un mensaje y lo dejas sin responder. No porque no puedas, sino porque no sabes qué agregar. Antes siempre había algo más. Ahora no. Y eso ya no pasa una vez. Pasa seguido. Empiezas a notar que incluso cuando alguien intenta hablar contigo, tú no entras del todo. Te quedas en lo básico, en lo necesario. Y lo demás no sale. No es bloqueo. Es costumbre. Te acostumbraste a no extender, a no abrir. Y ahora, incluso cuando podrías, no lo haces. Ahí es donde la incomodidad cambia. Porque ya no depende de si preguntan o no. Ahora depende de ti. Y eso es más difícil de ignorar. Porque empiezas a verlo en tiempo real. Te preguntan algo simple. Y respondes corto. Podrías decir más. Sabes que podrías. Pero eliges no hacerlo. No por decisión clara, sino porque ya no te nace. Esa es la parte que pesa. No es que no tengas nada. Es que ya no sale igual. Y cuando algo deja de salir natural, empieza a desaparecer. No de golpe, pero sí de forma constante. Empiezas a escuchar más de lo que hablas. Pero no porque quieras, sino porque ya no encuentras el punto donde entrar. Y eso le pasa a más personas de las que crees. Están ahí. Escuchan. Responden. Pero no están realmente participando. Y nadie lo señala. Porque desde afuera, todo sigue funcionando. Pero por dentro, ya no es lo mismo. Hay un momento específico donde esto se vuelve más claro. Cuando quieres contar algo, y no sabes cómo empezar. No es falta de palabras. Es falta de impulso. Te quedas pensando unos segundos. Y lo dejas pasar. Como si ya no fuera necesario decirlo. Y eso se repite. Varias veces. Hasta que deja de parecer extraño. Y ahí aparece la presión. Porque empiezas a notar algo incómodo. Ya no eres como antes en las conversaciones. No más reservado. No más tranquilo. Distinto. Más cerrado de lo que solía ser. Y no sabes exactamente cuándo cruzaste ese punto. No hubo un momento claro. Solo acumulación. Pequeñas veces donde no dijiste algo. Pequeñas veces donde no te preguntaron. Y todo eso se fue sumando. Hasta volverse esto. Un estado donde hablar de más ya no es natural.
Y en ese punto aparece una contradicción difícil de ignorar. Sigues queriendo conexión, pero ya no participas en ella de la misma forma. Sigues esperando interés, pero ya no muestras lo que hay para que exista. Y eso no es evidente al inicio. Pero cuando lo ves, no se puede dejar de ver, porque empieza a aparecer en todos lados. En conversaciones cortas, en silencios largos, en respuestas que terminan demasiado rápido. Empiezas a notar que todo se queda en la superficie, y que tú también estás sosteniendo eso. No activamente, pero sí constantemente. Ese es el momento donde pensar ya no ayuda. Lo analizas, lo entiendes, pero sigue pasando igual. Sigues respondiendo corto, sigues guardando lo demás. Y esa repetición empieza a cansar, no porque sea intensa, sino porque es constante. Es una forma de estar, que ya no cambia sola. Y eso es lo que más pesa. No hay un evento claro que lo explique. No hay un momento que puedas señalar. Solo una forma de relacionarte, que se fue cerrando, sin ruido, sin aviso, y ahora está ahí, en cómo respondes, en lo que no dices, en lo que ya no intentas. Y lo ves cuando alguien habla contigo, y tú no entras del todo. Lo ves cuando tienes algo que contar, y decides no hacerlo. Lo ves cuando la conversación termina, y sientes que faltó algo, pero no sabes exactamente qué. Y en ese punto, ya no es algo sutil, es evidente. No dejaste de contar cosas solo porque no preguntan. Dejaste de contar cosas, porque ya te acostumbraste a que no haya espacio. Hay un momento donde dejas de pensarlo tanto, no porque lo hayas resuelto, sino porque ya lo ves. Estás en silencio, con el teléfono en la mano, y no escribes. No hay duda, no hay conflicto, solo no lo haces. Y eso antes no era así. Antes había impulso, había algo que salía solo. Ahora no, y ya no intentas forzarlo. Lo notas, y lo dejas estar. En una conversación, escuchas, asientes. Podrías decir algo más. Lo sabes, pero no lo haces. No porque no quieras, sino porque ya no aparece. Y esa diferencia, ahora es clara. No es el otro. No es el momento. Es cómo cambió tu forma de estar ahí. Te hiciste más contenido, más cerrado en lo que compartes. No por decisión, por repetición, por todo lo que no pasó, por todas las veces donde no hubo espacio. Y eso se quedó, no como un recuerdo, como una forma de funcionar. Dejas el celular a un lado. No respondes de inmediato, no porque estés ocupado, sino porque ya no sientes urgencia de decir algo más. Y eso se repite, en mensajes, en conversaciones, en momentos donde antes habrías hablado. Ahora no. Y no se siente dramático, se siente normal. Ahí es donde cambia todo. Porque cuando algo así se vuelve normal, deja de parecer temporal. Se vuelve parte de cómo te relacionas. Empiezas a darte cuenta de algo más. No solo dejaste de contar cosas, dejaste de esperar que alguien las reciba. Y cuando dejas de esperar eso, dejas de ponerlas afuera. No es rechazo, no es molestia, es ajuste. Te adaptaste a un espacio donde no había preguntas. Y ahora funcionas como si ese espacio fuera el único, incluso cuando no lo es. Esa es la parte que queda. No el silencio, no la distancia, la forma en la que cambiaste para encajar en eso. Y cómo esa forma sigue contigo, aunque el contexto cambie, aunque alguien sí pregunte, aunque haya espacio. Tú ya no entras igual, no con la misma apertura, no con la misma facilidad. Y eso no se siente como una decisión. Se siente automático, natural, pero aprendido.
Ahí es donde se junta todo. No fue solo que dejaron de preguntar. Fue que aprendiste a no decir más. Y eso se quedó. No como algo que eliges. Como algo que haces sin darte cuenta. Incluso ahora. Incluso mientras lo ves. Porque verlo no lo cambia de inmediato. Solo lo hace evidente. Y cuando algo se vuelve evidente, ya no se puede ignorar igual. Sigues en conversaciones. Sigues respondiendo. Pero ahora notas lo que no estás diciendo. Notas lo que se queda. Notas ese pequeño espacio, donde antes habría salido algo más. Y ahora no. Eso es lo que queda. No el silencio, sino la costumbre de guardarte, incluso cuando podrías no hacerlo. Y eso sigue ahí,